Cuando nos mencionen algún objeto o alguna figura geométrica, el primer paso es dibujar esa figura. En este caso me están hablando de un edificio y me preguntan por la altura, y además hablan de una sombra. La sombra dice que mide 16. Entonces, para empezar, me están pidiendo esta longitud. Esto sería, digamos, un lado del edificio. Me piden esta longitud, la altura. Y la sombra que me están hablando va desde aquí hasta acá. También se puede poner al revés. Yo aquí puse, digamos que este es el sol, choca contra el edificio y ahí se forma aquí toda esta parte de aquí, pues hay sombra. Y aquí le puse, recuerden que esto es un triángulo rectángulo, esto mide 90 grados y este lado más largo, recuerden que se llama hipotenusa. Y cada vez que hablamos de un triángulo rectángulo, pues es común aplicar Pitágoras. Entonces ahorita les explico por qué 20. Entonces, para empezar, bueno, para continuar, habla del coseno. Dice que el coseno del ángulo que se forma es esta fracción. Les voy a dejar un video para que entiendan bien lo que estoy diciendo, porque es importante que sepamos cómo se definen las funciones trigonométricas, las tres elementales: seno, coseno, tangente, y en base a esas tres elementales que tenemos que aprender, ya definir las otras tres: cosecante, secante y cotangente. En el video que les voy a dejar les explico con detalle. Es importante que lo entiendan, igual que porque es un tema que siempre viene en cualquier examen, 1, 2 o 3. Recuerden que el examen no importa el nivel, el tipo de preguntas es lo mismo y casi siempre es lo que vemos desde primaria hasta secundaria y muy poquito de prepa. Entonces, al menos es lo que ha estado sucediendo. Entonces hay que ver, de hecho, estos videos y también los del examen 2, recomiendo que lo hagan, y otros que recomiendo, porque esta no es la pregunta del examen. Porque también podrían darme aquí, en vez de seno, en vez de coseno, podrían darme, aquí dice coseno, podría ser que dijera seno o tangente. Hay que saber entonces de qué estamos hablando. Entonces, antes de continuar con este video, si no están muy seguros de cómo identificar los valores de esas funciones en un triángulo y sus definiciones, vean primero el video que voy a dejar. El primero que voy a dejar aquí en esta descripción va a ser el que van a ver, y luego continúan viendo porque si no, no le van a entender. Y vean cualquier video que recomiendo. Y cualquier cosa que digo es importante que sí quede clara. Si hay alguna pequeña duda, coméntenlo y con gusto les resuelvo la duda. Entonces decía, la función coseno, para continuar, la función coseno de un ángulo cualquiera, en este caso puse este ángulo que es alfa, pero podría ser un ángulo, no importa el nombre, beta, gamma, también podría ser este ángulo de acá, menos porque las funciones se definen en triángulos rectángulos solamente, y también Pitágoras. Entonces, la función coseno, vean el video, insisto, para que entiendan bien esto, se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Podemos poner h, pero para no confundir con altura, podríamos poner c, que es como lo usan muchas veces. No importa la letra realmente, voy a poner h de hipotenusa. No importa que letra usemos, lo importante es que el coseno de un ángulo, y eso lo explico mejor en otro video, siempre es una fracción. Así se define como una fracción o cociente, como se le llama en matemáticas, formado por el numerador, que es el cateto adyacente, que en este caso el adyacente significa el que está aquí abajo, el que está aquí al lado de este ángulo que llamamos alfa en este ejercicio.
o cualquier letra que le pongamos, está formado por este lado que se llama hipotenusa porque es el más largo, y por este otro lado que se le llama cateto adyacente. Adyacente significa junto a o al lado de, porque este otro es el cateto opuesto de este ángulo. Es importante eso entenderlo, porque el cateto opuesto va a depender del ángulo. Si habláramos de este ángulo, el cateto opuesto sería este, y el adyacente tendría que ser este, porque este nunca sería ni opuesto ni adyacente. Este no es cateto, esto se llama hipotenusa. Recuerden que en un triángulo rectángulo el lado más largo se llama hipotenusa, no importa en qué posición tenga el triángulo, y los otros más cortos se llaman catetos, y uno puede ser opuesto y otro adyacente dependiendo del ángulo. Eso debe quedar claro. Entonces ya tengo por lo tanto el coseno es 16 entre 20, o sea, el adyacente, que es este, y que es el numerador, mide 16, y la hipotenusa mide 20. ¿Cómo sé que mide 20? Ahorita vamos a verlo. Bueno, de hecho ya me la dieron. Me están diciendo que el coseno del ángulo es 16 cateto adyacente y 20 la hipotenusa. Y hablábamos también de Pitágoras. Pitágoras realmente muchos se memorizan el teorema, pero no se memoriza. En matemáticas evitemos memorizar, vamos a comprender, y a través de la práctica se va quedando. Entonces no hace falta memorizarlo. El teorema de Pitágoras lo que dice es que si yo tomo los catetos, en este caso sería 16 y y, 16 y y, o el valor que sea, y los elevo al cuadrado. Dice, toma los catetos, eso dice Pitágoras, elévalos al cuadrado, haz una suma con esos cuadrados, y esa suma de cuadrados va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso es 20, también elevada al cuadrado. Bueno, eso nada más fue como un repaso de Pitágoras, pero entendiéndolo, no memorizándolo. Fíjense lo que dice Pitágoras. El teorema dice, toma los catetos, no importa cuánto valgan, elévalos al cuadrado, haz una suma de esos cuadrados, y eso va a ser igual a que tomes la hipotenusa y la eleves al cuadrado. De hecho, si me preguntan en un examen en secundaria o en prepa y pongo eso, está bien dicho. No es memorizar el teorema, es entenderlo. Entonces, bueno, lo que sigue, que ya con eso terminamos, es importante. Cada vez que me pidan un cateto, ya sea este que está aquí o este de acá, no importa cualquier cateto, lo que hago, y eso es empleando Pitágoras, es que aquí voy a poner lo que me están pidiendo, que en este caso es y aquí adentro voy a poner primero la hipotenusa al cuadrado. Voy a hacer otro comentario, porque de pronto ponen en la calculadora que van a dejar usar calculadora con raíz. Con raíz la dejan usar. Si yo hago esto en la calculadora, esto que estoy haciendo, 20 al cuadrado o 400, que es lo mismo, menos 16 al cuadrado, así es como se calcula un cateto cualquiera, ya sea siempre es el que estoy calculando, va aquí afuera, no importa qué letra use, y adentro en la raíz va primero la hipotenusa y luego el otro cateto, y siempre es una diferencia. Si yo hago esto en la calculadora así como lo escribí, el resultado va a estar incorrecto. No se hace así. ¿Cómo se hace en la calculadora? Hay que poner la raíz y luego paréntesis.
O sea, adentro, es importante que esté adentro, ¿no? Entonces, es poner, si lo van a hacer directamente en la calculadora, es poner, apretar la tecla que tiene la raíz cuadrada, luego inmediatamente poner un par de paréntesis y adentro poner esa diferencia. Primero la hipotenusa, es importante que primero pongamos la hipotenusa y luego el otro cateto, en ese orden. Si lo pongo al revés me marca error, y si no pongo paréntesis no marca error, pero me va a dar un resultado incorrecto. Si le hago así como lo estoy haciendo acá, entonces me va a dar 12, que es lo correcto. Háganlo de otra manera y verán que el resultado va a ser incorrecto. Háganlo para que aprendan, es importante eso. La respuesta entonces es 12, es lo que mide, es la altura del edificio, y eso sería la C, 12.